La entrevista que realicé a Sergio Ramírez, un reconocido poeta, escritor nicaragüense, ganador del Cervantes, ahora perseguido político por parte del gobierno de Ortega, este gran escritor, Sergio Ramírez, editor formidabilísimo, ganador del premio Cervantes 2017, entre muchos otros, auténtico revolucionario de aquel sandinismo que derrocó a Somoza y su dictadura, y un referente del pensamiento progresista de esta América Latina nuestra de todos los días, autor de su más reciente propuesta literaria. Gracias por esta conversación, Sergio. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Un gusto para mí. Se lo aprecio mucho. Pero antes que nada, más de uno diría, a ver, ¿cómo es que Sergio Ramírez afirma que Yolanda Montes Tongolele, nuestra Yolanda Montes Tongolele, no sabía bailar? ¿De qué se trata este título? Yo ya la leí, Parece pero una... díganos para los quienes nos ven y escuchan. Los, los títulos de la novela a veces resultan provocaciones para que el lector encuentre la contradicción en su cabeza. Y hay una doble contradicción aquí. Sí. Eh, en primer lugar, que Tongolele no sepa bailar, pero Tongolele no, la bailarina Yolanda Montes, a quien bien recuerdo de mi amorosa afición por el cine mexicano de los años 50, Tongolele, Rosa Carmina, Ninón Sevilla, Sí. no es el personaje de mi novela, sino alguien que por tener un mechón blanco en la cabeza, en el cabello, le dicen desde sus tiempos en la guerrilla contra Somoza, Tongolele. Y Tongolele aquí es la encarnación del guerrillero que se queda después que pasa el tiempo adherido de manera incondicional a las viejas ideas de aquellos tiempos y ve que la reproducción del poder en manos de Ortega es siempre el poder revolucionario, tiene esa obsesión de la ortodoxia, de la fidelidad a la ortodoxia. De manera que poco tiene que ver con la bailarina más que el nombre. Y resulta en la novela el antagonista de mi personaje, que es el inspector Dolores Morales, también guerrillero de aquellos años, cuando te tocó acompañar a la revolución como periodista, pero en una posición completamente contraria. Es un hombre crítico que ha pertenecido a la fila de la policía sandinista, se ha retirado, ha fundado una pequeña empresa de investigaciones y ve desde fuera cómo la revolución por la que luchó se ha convertido en totalmente lo contrario, ¿no? Una búsqueda incesante del poder por el poder mismo, un acaparamiento de todas las instituciones, la corrupción de por medio. Y esta es la contradicción que hay entre ambos personajes. Son encarnaciones ambos personajes. El uno de la represión brutal. Estamos hablando de un mercenario capaz de cualquier cosa por estar apegado a esos principios que ahora se han convertido en dictadura. Y por el otro lado, su personaje, este inspector Morales, que tiene también o siente que tiene una obligación moral de que las cosas no lleguen a estos extremos de represión brutal e indiscriminada. Sí, exactamente. Y ambos personajes se enfrentan en el peor escenario que podemos imaginar, que es el escenario que comienza a ponerse en movimiento en el mes de abril del año 2018, cuando los jóvenes salen a las calles a protestar contra la nueva dictadura, que no recuerda para nada la revolución de 1979, y son reprimidos brutalmente por francotiradores que disparan desde los edificios, desde el Estadio Nacional de Béisbol. Hay más de 400 muertos como resultado de esta jornada sangrienta. Una casa donde funciona una fábrica de colchones es incendiada con todos sus habitantes adentro porque se negaron a abrir las puertas a los francotiradores que querían ser instalados en el techo. La iglesia La Divina Misericordia resulta atacada y hay más muertos de los que estaban refugiados ahí. En fin, todos estos acontecimientos que son de la vida real entran con su propia fuerza dentro de las páginas de la novela, aún siendo hechos muy recientes, pero es este escenario el que la novela narra, que tiene que ver con, por supuesto, los orígenes
de todo esto, que es la revolución de 1979 y cómo por caminos extraviados se ha llegado a este nuevo momento. Sergio, tuve la fortuna de cronicar la revolución sandinista, y digo fortuna entre comillas porque para mí fue una experiencia tanto profesional como una experiencia personal y de vida muy aleccionadora. Vivimos esos momentos terribles donde se daba uno la vuelta en una esquina y había un montón de muertos en las operaciones limpieza en Managua o en Masaya o en León. Eh, y pareció una revolución idílica. ¿En qué momento se rompieron estos revolucionarios como Ortega? Se faltaron al respeto a sí mismos, se doblaron, se hicieron Eh, pedazos a sí mismos para sí, asumirse me como parece dictadores. que, Ricardo, es una pregunta clave, es una pregunta verdaderamente clave. Mira, la revolución tiene dos grandes momentos: el momento del triunfo, el derrocamiento de Somoza que tú presenciaste, y luego la aceptación de la derrota electoral en febrero de 1990. Eso me parece que son los dos grandes momentos de la revolución, porque la revolución le dice al mundo que lo que ganó por las armas está dispuesto a entregarlo por la fuerza de los votos. Sí. Pero inmediatamente después Ortega recapacita, dice que se va a perder la revolución, de que esta derrota electoral es un ardid del imperialismo, etcétera, etcétera, y sale a decir que va a gobernar desde abajo. Y esto quiere decir eh, fracturar el sistema democrático que apenas se está instalando gracias a la propia voluntad del Frente Sandinista de entregar el poder, sacar a los partidarios a las calles, levantar barricadas, armar huelgas, no dejar gobernar a la señora Chamorro. Entonces esta interrupción, este obstáculo constantes puestos en el camino de la democracia es lo que va a construir después la voluntad autoritaria de Ortega de no, que comienza por no volver a perder una elección una vez que vuelva al poder. Y cuando vuelve al poder, esta promesa cerrada es lo que a la vez ha cerrado las puertas de cualquier salida democrática en Nicaragua: quedarse para siempre en el poder a cualquier costo, aunque sea el costo de la represión más brutal, quedando atrás los sueños románticos, la revolución que presenciaste triunfar. Eso ya no existe para nada. Lo que existe ahora es una voluntad cerrada de poder, dispuesta a cualquier cosa, y ya entonces el poder deja de parecer de izquierda o de parecer de derecha. Es el poder represivo, y la escogencia es entre democracia o dictadura, no entre izquierda o derecha. En su momento, ¿qué representó para usted ser vicepresidente de Nicaragua, Sergio? Bueno, en aquel momento yo era parte de la dirigencia de la revolución. Yo Sí. estuve años metido en la conspiración para derrocar a Somoza. Cuando llegamos al poder, pues pasamos a ejercer distintos cargos. Primero yo fui miembro de la primera junta de gobierno. Sí, Yo representaba, digamos, a los intelectuales, a los sí. universitarios en esta junta, donde estaba doña Violeta de Chamorro, donde estaba Alfonso Robelo, presidente de los empresarios, Pero la estaba el propio intelectualidad Daniel estaba Ortega. representada por usted, la intelectualidad, Exacto. digamos. Y después yo fui electo vicepresidente cuando se produjeron las primeras elecciones en 1984. Eh, pero mi compromiso siguió patente cuando perdimos las elecciones en 1990, este compromiso por la democracia. Aquí viene la gran división del Frente Sandinista después de las elecciones: los que apostamos por regresar al poder por medio de elecciones tan limpias como la que se dimos en 1990, y los que apuestan por regresar al poder a cualquier costo, aunque sea el costo de la sonada. ¿Qué posibilidades habría de que ahora en las próximas elecciones en noviembre, vamos a ver cómo se lo planteo, mm, si usted pudiera incluirse a sí mismo en una novela, eh, ¿le gustaría ser el candidato para estas elecciones en noviembre? En otras palabras, ¿hay todavía esperanzas para Nicaragua en esta convocatoria para elecciones presidenciales cuando Ortega ha perseguido y metido en la cárcel a una veintena de sus opositores? Las elecciones de 1980 no son ni siquiera ficción, no cabrían en una novela como ficción, son una absoluta mentira. Y las mentiras en las novelas tienen que ser creíbles. Mm. Y esta no es una mentira creíble. Esta es un absurdo.
que está montado sobre bases completamente falsas, con los candidatos presidenciales presos, con las reglas de juego dictadas por un tribunal electoral nombrado por Ortega, con personas absolutamente leales a él. Los votos van a ser contados por ellos mismos. Los candidatos son, como decimos en Nicaragua, candidatos de zacate, candidatos muñecos, escogidos a dedo para que hagan una falsa competencia. Son elecciones que no pueden llamarse así. De manera que yo ni siquiera en una ficción podría ser parte de eso. Esa idea de elecciones en Nicaragua hay que rechazarla de raíz para indicarle al mundo por el camino que el país va hacia un despeñadero absoluto, falsificando la democracia. Y cualquier gobierno que después de noviembre reconozca la victoria de Ortega estará siendo cómplice de esta falsedad. Pero le insisto, soñemos. ¿A usted le gustaría encabezar un gobierno de rescate en Nicaragua? Mira, Ricardo, hay dos cosas, dos impedimentos para eso. Estoy consagrado a la escritura, yo soy un novelista en primer lugar, pero soy un novelista con voz. Soy un novelista que no se calla. No tengo participación en política y si tengo alguna es mi voz. Porque si mi voz se escucha, yo la voy a utilizar para denunciar lo que está ocurriendo en mi país. Es decir, la atrocidad que está ocurriendo en mi país de cerrar las puertas de la democracia y exponer a Nicaragua a una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. En segundo lugar, yo he cumplido este 5 de agosto 79 años y me encamino hacia los 80. Yo creo que ningún país se merece una gerontocracia. Nicaragua es un país joven. Nicaragua, el 70% de su población tiene menos de 30 años. Yo creo que un hombre de la edad, Daniel Ortega, debería estar dedicado a ver qué va a pasar con sus nietos en el futuro y no pugnando él y su esposa por quedarse para siempre en el poder. Es decir, son unos ancianos, de manera que lo que deberían hacer es apartarse. En eso no coincido. Yo me recuerdo aquella frase de que la juventud no es una etapa de la vida, sino un estado de ánimo. Yo lo veo muy joven, muy vigoroso. Yo creo que las tribus primitivas tenían un mecanismo muy bueno para eso, que eran los consejos de ancianos. Es decir, los consejos de ancianos son los mayores de la tribu, los más sabios, los más experimentados, y están para dar consejos, pero no para gobernar. Oye, Sergio, lo que pasa es que yo me voy acercando, entonces me estoy curando en salud desde ahora. Bueno, después de El Cielo... Los escritores servimos para escribir a cualquier edad que sea. Porque estoy hablando del poder político. O para más o menos hacer entrevistas. De la escritura uno nunca se retira, no hay tercera edad de la escritura. Os decía, o para hacer entrevistas, ¿no? También de vez en cuando. Después de El cielo llora por mí y Ya nadie llora por mí, esta que es el complemento de esta trilogía. Sergio, ¿qué esperas que encuentren sus lectores, perdón, ya estoy en el tuteo, en esta trilogía que ya hemos mencionado y particularmente en Tongolele no sabía bailar? Mira, antes que cualquier lección política, porque a mí me parece que las novelas no se escriben para dar lecciones políticas ni para convencer a alguien de determinada posición ideológica. Las novelas son construcciones múltiples de distintos escenarios que son para que un lector se introduzca de cabeza en ellas y pueda reflexionar acerca del poder que tiene la imaginación y de lo que la imaginación despierta en su propia cabeza. El lector imagina para que el lector... el escritor imagina para que el lector a su vez imagine. Ese es mi propósito, introducir al lector dentro de un mundo de imaginación que lo haga pensar y reflexionar. Esta es una novela negra, es una novela policíaca, es una novela realista, es una novela picaresca, y yo invito al lector a leerla de la mejor manera que le parezca. Sergio Ramírez, autor de Tongolele no sabía bailar, ha sido no solamente aleccionador, sino muy emocionante para mí hablar con... Muchas gracias, contigo. Ricardo. Muchas gracias. Y nos veremos en Managua. Estaremos, sí. Empezamos con el usted y me permito el tuteo ya al final, Sergio. Muchas gracias. Gracias.